¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a realizar en esta ocasión algo diferente a lo que hacemos en el canal. Les voy a enseñar a realizar estas bonitas flores que se hacen rápido, fácil y con muy pocos materiales. Quedan preciosas, amigas, y no tienen la idea de lo fácil que se hacen. Miren nada más. Miren qué bonita. Vamos a ocupar estas flores en un proyecto futuro que estoy segura que les va a encantar y les va a fascinar. Pero obviamente ustedes pueden utilizar estas flores en cualquier otro proyecto que tengan. Se verían muy bonitas en, no sé, en ese tipo de servilletas para recuerdos de 15 años, bodas, bautizos, para adornar algún vestido, ya lo verán más adelante, para adornar alguna prenda, una diadema. Puede usarse para mil proyectos, amigas, así es que lo vamos a utilizar en el canal, pero sí estaría muy padre que aprendan a realizarlo porque se puede aplicar en infinidad de cosas. Siempre se los digo, el cielo es el límite para la imaginación. Quedan hermosas. Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Miren, van a necesitar listón. Con el que yo hice estas florecitas, el listón es de 2 centímetros de ancho. El material se llama organza. Es un material muy bonito, queda brilloso, queda brillante. Las flores van a quedar con una brillantez hermosa y miren lo que se logra. Se va degradando el color de amarillo a morado, de azul a ese como lilita. Y miren qué bonita queda. Está hermosa, amigas. Aquí abajo déjenme ver si tengo una muestrita del color rosa. Esta fue de las primeras que hice, así es que no quedó tan bonita, pero miren, ahí está, para que vean cómo puede ir quedando. También puede quedar al revés, como les decía, con lo rosa adentro y lo amarillo por fuera. Yo les voy a decir ahorita en el tutorial. Muy bien, además de los listones que pueden ser los que ustedes quieran, del ancho que ustedes quieran y de los colores que ustedes quieran dependiendo del proyecto que vayan a realizar, entonces van a comprar sus listones. Van a necesitar una aguja común y corriente para coser. Un poquito de hilo, amigas. Yo utilicé este para que en el tutorial se notara un poquito las puntadas que hice, pero aquí la sugerencia es que utilicen un hilo lo más parecido a la flor que estén realizando. Vamos a necesitar también una cinta métrica. Casi todas nosotras tenemos una cinta métrica en casa, así es que vamos a necesitarla. Necesitaremos tijeras. Y amigas, también vamos a necesitar las perlas plásticas. Son a elección de ustedes. Si le quieren poner perlas plásticas o cualquier tipo de perlita, está muy bien. Y también un encendedor. Muy bien. Esos serían todos los materiales que vamos a necesitar. Como ven, es muy poquito y prácticamente todo lo tenemos en casa. Casi que solo gastaríamos en los listones. Como les digo, las perlas plásticas son a elección de ustedes. Si le quieren poner, o bueno, perlitas de las que sean, también de las que se cosen con hilo, está bien. Y si no, así también se ve muy bonita. Con este tipo de listón se ve muy bonita porque el centro queda de otro color diferente y hace que la flor se vea muy bonita. Muy bien, amigas, pues ya que vimos los materiales, vamos a comenzar con el paso a paso. Amigas, ya tenemos en el canal activo el botón de gracias. Aquí se los estoy señalando con una flecha. Solo tienen que tocarlo y pueden apoyar al canal desde 20 pesitos. Muchas gracias de antemano. Amigas, lo primero que van a hacer es tomar su listón y van a quemar la orilla. De esta forma queman la orilla. Esta flor, por ejemplo, va a ser con... vamos a hacer 6 pétalos de 4 centímetros cada pétalo. Entonces serían 24 centímetros los que vamos a ocupar. Vean, van a medir así su listón y van a marcar cada 4 centímetros. Si ven, dejé una pequeña distancia al inicio porque en esa distancia voy a hacer mi primer hilván.
Entonces dejan un poquitito alejado de la orilla, es no sé, 3 milímetros quizá en la orilla, y a partir de ahí comienzan a marcar sus 4 centímetros. Si van a hacer las flores más pequeñas, la sugerencia es que lo dejen, por ejemplo, de 3 centímetros y 5 pétalos. Muy bien, yo la voy a hacer de 4 centímetros y 6 pétalos, entonces me deben de quedar 6 divisiones. Aquí ya voy a terminar de marcar, vean. Aquí y aquí, amigas. Una vez que ya lo tienen marcado, van a cortar el otro extremo, amigas, y lo van a quemar así como lo hicimos al inicio. Van a cortar dejando una pequeña distancia como la que dejamos al inicio. Miren, aquí estoy contando mis 6 pétalos. Van a dejar, al momento de cortar aquí, van a dejar una pequeña distancia, amigas. Vamos a cortarlo de una vez. Miren, recuerdan, aquí dejamos esa distancia. Entonces aquí vamos a cortar también, no pegadito a la marca, un poquitito más alejado, unos 3 milímetros más alejado de la última marca, y queman también. Vamos a tomar nuestro encendedor y queman también. Al momento de quemar, pues se va a hacer un poquitito más pequeño, así es que tomen en cuenta eso, amigas. Vamos a quemar el otro extremo, vean. Ahí está. ¿Ven cómo se hizo más pequeño? Aquí quedó como un hilito, no vamos a quemarlo bien. Ahí está. Muy bien. Una vez que hicimos esto, vamos a ensartar la aguja con hilo. El hilo debe de ser del color del listón que estén ocupando. Yo estoy utilizando para que se noten los silbanes que vamos a hacer. Y van a en la orilla hacer un nudito. Y vamos a comenzar, amigas, de donde pusimos las marquitas. Vean. Yo voy a hacer que donde puse las marcas va a quedar como esta, miren. Con la parte central de la flor en color amarillo y la parte de afuera en color rosa. Si yo empezara de este lado, entonces lo rosa quedaría en el centro de la flor y lo amarillo alrededor. Muy bien. Esto es si compran un tipo de listón parecido al que yo compré. Recuerden que se llama organza. Entonces vamos a comenzar a hacer puntaditas, así como están viendo en la imagen, vean. El tamaño y el número de las puntadas no es importante. Pueden hacer puntadas un poco más, con más separadas o más juntas. Eso ya lo deciden ustedes. Eso no es importante, amigas. Y van a comenzar a hacer esas puntadas lo más cerquita de la orilla de su listón. Lo más cercano a la orilla del listón. Van a jalar una vez que hicieron esto. Cuidado de que no se les forme ningún nudito a su hilo, porque entonces ya va a ser muy difícil que logren hacer la flor. No se les debe hacer ningún nudito al hilo, amigas. El único nudo es el inicial. Y vamos a ir ahora hacia el otro lado. Nos estamos regresando casi al punto de partida, haciendo puntaditas, como les dije, muy cerca a las primeras que hicimos. Ahí van a quedar muy cerca una de la otra. Muy bien, cuidado de jalar el listón y así va a quedar, miren. No se notan mucho las dos puntaditas. Ahora nos vamos a ir hacia acá. Miren, tomamos nuestra aguja y vamos a comenzar ahora a dar puntadas hasta llegar a la primer marca que hicimos. Miren, aquí vamos, ya voy llegando y voy ahí a salir. Puede ser en la marca o un poquito antes, no pasa nada, amigas. Aquí ya. Ahí salen y jalan, miren. Procuren que no se les vaya a hacer ningún nudito. El hilo debe quedar liso. Una vez que llegamos a esta marca, nos vamos otra vez a hacer puntadas hacia el otro extremo, vean. Ahí está, ya llegamos al otro extremo. Vamos a hacer lo que hicimos en un inicio. Jalan su hilo. Con mucho cuidado que no se les vaya a enredar, no se les vaya a quedar algún nudito. Debe quedar el hilo perfectamente libre. Y aquí vamos nuevamente lo que hicimos aquí. Vamos a regresarnos hacia abajo. Haciendo puntaditas pegadito al primer hilván. Muy pegadito al primero nos vamos a ir regresando. Y con cuidado jalamos nuestro hilo para que no se enrede. Ahí estamos, amigas. Y ya otra vez vamos a hacer lo mismo. Lo mismo vamos a hacer hasta llegar a la otra marca.
Y esto vamos a hacer en toda la distancia hasta llegar a hasta cubrir todas las marcas que hicimos. Miren, aquí ya llegué a otra marca. Jalo mi hilo. Si ustedes quieren 5 pétalos nada más, pues solo van a poner 5 marcas. Eso va a definir cuánto hilo van a necesitar. Por ejemplo, perdón, cuánto listón van a necesitar. Por ejemplo, aquí son 6 pétalos de 4 centímetros. Estamos hablando que por cada flor vamos a necesitar 24 centímetros de listón. Así pueden ustedes sacar el promedio de cuánto listón van a requerir dependiendo del número de flores y del tamaño de las flores. Pueden hacer flores de 5 pétalos con una distancia más pequeña, por ejemplo de 3 centímetros. Entonces ya quedaría una flor más pequeña. Muy bien, espero que eso quede claro, amigas. Y vamos a hacer esto. Esto mismo vamos a hacer en cada marca, amigas. Aquí ya me toca regresarme. Aquí ya me toca regresarme, miren. Vamos a llegar hasta abajo. Ahí está. El hilo jálenlo perfectamente. Y vamos a hacer esto como les decía. En cada una de las marcas vamos a hacer lo mismo. Muy bien, amigas. A ver si se nota. Creo que se nota muy bien, miren. Aquí si pongo mi mano ya se ve los hilvanes que hicimos en cada una de las marcas. Muy bien, voy a terminar de realizarlo y les digo qué se va a hacer al final. Miren, ya llegué al final. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente lo que hicimos en todas las ocasiones que llegamos a una marca. Llegan al final de la marquita y van a hacer lo mismo, amigas. Lo más pegadito a la orilla va a ser el último hilván que realicen. Muy bien, una vez que terminaron de marcar todo con el hilo, lo que van a hacer es empezar a jalar. Con mucho cuidado, tengan cuidado que no se les vaya a romper y miren cómo conforme van a ir jalando se va a ir formando pétalo por pétalo, vean. Vayan ustedes acomodando de esta forma cada petalito y van a seguir jalando. Cada marquita que pusimos corresponde a un pétalo, vean. Jalamos nuevamente y van a ir acomodando para que la flor quede tal y como a ustedes les guste. Miren, qué bonito, amigas, parece magia, ¿a poco no? Siempre se los digo, de nuestras manitas sale magia. Con mucho cuidado jalen el hilo para que no se les vaya a romper el hilo, porque si no pues será cosa de empezar desde ceros. Miren. Ahí va formándose pétalo por pétalo de una manera bellísima. Vamos a dar el último jaloncito aquí. Aquí vamos formando ya nuestros petalitos. Ahí está, amigas. Miren qué bonito queda. Jalen fuerte, fuerte. Con cuidado de que no se rompa el hilo, pero hasta que el hilo ya no dé para más. Que no les quede flojo. Y así habrá quedado bien cerradita la flor, amigas. Miren qué bonita se ve. Ahí se ve el hilo de color gris, porque yo estoy usando un hilo que precisamente lo que quiero es que se note para que ustedes vean las puntadas que hacemos. Pero ustedes utilicen un hilo parecido, del tono lo más parecido a la flor que están haciendo. Y jalan, con cuidado que no se les rompa, pero jalen bien hasta que sientan que cerró por completo la florecita. Una vez que sientan que cerró por completo, vean, tengan cuidado de no romper el hilo, ¿eh? Vamos a hacer aquí un nudito para fijar, para que no se nos vaya a deshacer más adelante pues este momento o este jaloncito que hicimos para cerrar, para que quede bien cerradito y no se vaya a abrir. Hacemos aquí el nudo, cerramos bien y ahí ya quedó fijo, ya no tiene por qué abrirse la flor, pero si ven aún así quedó como abiertita. ¿Ven? Lo que voy a hacer yo, vean, este primer pétalo que hicimos, me voy a ir a la altura de donde comienza ese primer pétalo, vean. Y voy a cerrar. Aquí me regreso a donde terminó el primer pétalo, el último pétalo, perdón, miren, aquí me estoy regresando. Donde hice ese nudo, cuando terminé de jalar el hilo, ahí me regreso. Jalan bien y van a hacer aquí un nudito, amigas. Ay, ahí se enredó entre un petalito. Jalen fuerte, fuerte, fuerte y vamos a hacer un nudo allá atrás, amigas.
Pero miren, ahora sí ya quedó bien cerradita la flor. Jalen bien y van a hacer un nudo por atrás para fijar y no se les deshaga. Si quieren hacer otro hilván para cerrar aún más la flor, claro que lo pueden hacer, miren. Ya una vez que hayan hecho, simplemente hacen un nudo para fijar ese último hilván. Es así como estaría quedando la flor, amigas. Así se ve, hay un poquito el hilo que hice, miren, aquí se alcanza a ver, pero yo lo hice con toda la intención para que se viera cómo van quedando el cerrado de la flor, pero ustedes utilicen un hilo del color de la florecita y miren qué bonita queda, amigas, muy, muy bonita. Miren, si yo lo hiciera al revés, si mis marcas las hubiera puesto en el color rosa, si hubiera puesto las marcas aquí, pues entonces lo rosa hubiera quedado en el centro de la flor y lo amarillo por fuera. Miren, así, si ustedes ponen sus marcas aquí, es como quedaría los colores al contrario de la florecita que acabamos de realizar. Muy bien, amigas. Déjenme ver si encuentro una flor que haya yo hecho al contrario. Yo no tengo experiencia en hacer estas flores. Seguramente a ustedes les van a quedar mucho más bonitas que a mí. Miren, fíjense cómo con el mismo material queda completamente diferente. Esta la hice con las marcas de este lado rosa. Del lado rosa y miren cómo quedó de bonita. Miren qué preciosa, amigas. Está hermosísima la flor. Yo no tengo mucha experiencia, pero creo que muy rápido uno puede lograr cosas bellas. Miren qué bonito. El video lo hice con la flor que predomina en rosa, pero la otra que predomina en el amarillo la hice después y como ven quedó un poquito más bonita. Así es que vamos a animarnos a hacer cosas diferentes, amigas. No pasa nada, estoy segura que a ustedes les va a quedar una cosa hermosísima. Por favor, vayan practicando. Es algo que pueden utilizar en cualquier proyecto que ustedes decidan, pero lo vamos a usar en una muñeca que viene ya dentro de muy poco tiempo. Miren, solo quería decirles las diferencias, vean, también lo hice con el mismo listón y vean, uno lo empecé del color lilita, el otro lo empecé del color azul y vean la diferencia. Con el mismo hilo logramos dos flores muy, muy diferentes. Si quieren dejar un espacio, no cerrarla por completo y dejar un espacio en el centro, les va a servir perfectamente para colocar ahí algún tipo de perlitas que haga que se vea más bonita. Muy bien. Yo no quiero hacer eso porque me gusta cómo se ve cerradita y que se vea el centro de la flor, que el mismo tipo de listón nos ayuda. Tal vez, en mi opinión, con las perlitas se va a perder un poco ese efecto, pero bueno, yo creo que se verían muy bonitas como ya las vieron en un inicio. A lo mejor unas perlitas pequeñitas aquí al centro sin que se llegue a perder el degradado de cada una de las flores. Pero eso ya lo decidirán ustedes dependiendo del proyecto que estén realizando. Muy bien, como ven es muy fácil de realizar. Por favor vayan practicando, aplíquenla en cualquier otro proyecto que tengan, pero como les digo, lo vamos a utilizar dentro de poco en una muñeca que va a quedar muy hermosa. Cuídense mucho, nos vemos pronto.